ello vamos entonces a mirar primeramente el versículo de Primera de Pedro capítulo 2, el verso número 9. Me ayudan allí en pantalla, por favor. Primera de Pedro 2:9. Ahí está. Todos unidos podemos leer cómo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, amén. Diga gloria a Dios. Salude a su hermano que tiene por ahí a su lado, a su alrededor. Ay, por aquí, Dios le bendiga. Señorita, ¿y su compañera qué se hizo? Se puso invisible. Se fue. Le bendiga. Gloria a Dios. Bien, en esta noche vamos a mirar estas diapositivas que tenemos por allí y vamos a ir mirando y vamos a ir cuestionándonos o haciéndonos algunas preguntas importantes al respecto para que vayamos asimilando la temática. Amén. Eso es como cuando uno está comiendo y tiene que masticar, ¿verdad? Entonces vamos a ir haciendo algunas preguntas para ir como masticando el tema e irlo asimilando. He titulado esta enseñanza Mayordomía Financiera de la Iglesia de Dios, y he tomado la tarea de hacer un pequeño diseño allí de una imagen de una iglesia que adora y glorifica al Señor, esperando las bendiciones que vienen de lo alto. Amén. Y una mano allí extendida, abierta para dar y a la vez para recibir la bendición de Dios. Amén, hermanos. Bien, quisiera entonces en esta noche comenzar a mirar esta temática, no sin antes pedirles a todos su mayor atención. Amén. Vamos a procurar que los niños estén más bien quietos, atentos también, y los que trajimos por ahí los celulares, por favor pongámoslo en silencio, que si llega una llamadita pues no suena nada. Entonces después del culto, si encuentra 5 llamadas perdidas, pues las puede seguramente devolver. Pero ahora vamos a atender. Les invito pues a estar muy muy concentrados en la palabra de Dios. Estuve pensando cómo estructurar esta enseñanza en estos días y yo dije, voy a empezar por el final para que después de entender lo último podamos entender las razones por las cuales se dijo lo primero. Esto es como cuando de pronto se establecen, ¿qué digo yo?, unas reglas de juego. Cuando yo jugaba baloncesto, había unas reglas de juego y a mí me las enseñaron. A mí me gustó mucho el deporte y sin embargo, pues al no saber uno ninguna regla, pues uno tiende a cometer errores. Y cuando uno comete un error parece una torpeza. Todo el mundo se ríe de uno. Pero qué culpa si uno no sabe, ¿cierto? Pues uno se equivoca, es lo más seguro. Pero cuando ya comencé a ir a entrenamientos y vieron mi interés, me llamaron: ¿usted quiere aprender? Venga, léase este libro. Entonces me leí un libro gordo donde estaban todas las reglas del baloncesto. Y comencé a aprender la teoría y a ponerla en práctica. Y cuando iba al entrenamiento, iba avanzando, iba poniendo en práctica lo que estaba escrito allí. Y la verdad me hice experto y hasta después pertenecí a la selección ahí de la escuela, luego del colegio y hasta de la universidad. Entonces, de pronto cuando uno no conoce las reglas y se las aplican a uno pues o queda visto como un torpe, ¿verdad? O si es algo grave, puede llevarse un castigo, ¿verdad?
Si usted va, por ejemplo, en un carro o en una moto y se cruzó un semáforo, pues si usted no sabe las reglas y le dieron el carro, se lo regalaron y se instruyó en nada, usted dice, pero ¿por qué me van a multar si yo no sabía? Bueno, el no saberlo no lo exime de la multa, ¿cierto? Entonces la multa es lo que le va a doler para que ahora sí póngase en la tarea de hacer un curso, ¿verdad? Para aprender y que entender bien las reglas de cómo se debe conducir con su vehículo. A veces nosotros en la vida cristiana empezamos así. No sabemos cómo administrar nuestra economía. Porque claro, nosotros nos preocupamos por nuestra salvación y como a veces escuchamos de los que se van a bautizar, hermano, es que yo no me quiero perder y es que necesito ser salvo, y es verdad. Entonces viene esa premura muchas veces por el bautismo. Pero a veces las enseñanzas de la parte financiera, económica o de mayordomía no se toma muy en cuenta, y entonces uno comienza a cometer errores en la vida cristiana financiera, y de pronto uno comienza a decir, como le ha pasado a muchos, pero es que yo me convertí al evangelio y me comenzó a ir mal económicamente. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? A muchas personas que llegan al evangelio, pero tenían un negocio muy próspero, pero se convirtió a Cristo y lo perdió. Y se le vino a pique su economía y se quedó sin nada. Bueno, es que cometemos errores por no saber, por desconocer las reglas que Dios ha establecido en la parte financiera, en la parte económica. Porque en la medida que yo hago parte ahora de la iglesia, pues el Señor ha establecido para la iglesia una manera de administrar nuestra economía. Preguntémonos entonces, por ejemplo, usted, antes de presentar esa diapositiva, usted antes de conocer el evangelio, ¿cómo administraba el dinero? ¿Cómo lo administraba? Usted recibía el sueldo, ¿cierto? ¿Y qué hacía con el sueldo? Primer día. A ver, ¿qué hacía con el sueldo el primer día? Bueno, los más juiciosos se iban a hacer mercado, ¿verdad? Y de pronto, también si tenía por ahí una factura por pagar, unas cuentas, le guardaban la cuotica para el banco o para el gota a gota, ¿verdad? Y después, ahí sí mirar a ver qué situaciones de familia va a atender, pero en el camino a la casa pasó por una vitrina o pasó por la cantina, y ahí se quedó el sueldo. ¿O no es así? Bueno, eso éramos antes, ahora es diferente. Entonces, a veces el cristiano se convierte a Cristo y la primera quincena no sabe qué hacer con ella. Y ahora yo soy cristiano y esto ¿cómo me lo voy a gastar? ¿Cierto? ¿Cómo voy a administrar lo que ahora yo recibo de parte de Dios? Pero es posible incluso que ni siquiera sabe que eso lo recibe de parte de Dios, porque él tenía entendido antes que eso se lo ganaba a él y era lo justo por su trabajo. Pero ahora nosotros hemos entendido otras cosas distintas, ¿verdad? Entonces, estamos entendiendo nosotros la necesidad por la cual se requiere que entendamos qué es lo que Dios tiene para nosotros ahora que somos cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Regáleme volumen, por favor. Y como cristianos, pues debemos aprender las reglas del cristianismo. Bueno, vamos a mirar entonces allí un texto que se ha preparado. Dice, la gran empresa de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tiene su propia estructura económica, la cual fue diseñada directamente ¿por quién? ¿Quién diseñó la estructura económica de la iglesia? ¿Quién? A ver, hermanos, ¿dónde estamos? ¿Por quién fue diseñada? Dígalo con tranquilidad. Ahí está, vea, ahí está en la diapositiva. Directamente por Dios. Y puede ser que usted no lo lea porque no está convencido de a mucho. Pues vamos a tratar de ver esta noche para que el Señor nos convenza. Desde la antigüedad
Desde la antigüedad el Señor quiso que su pueblo no dependiera de nadie más que de Él. Amén. Razón por la que le estructuró a su pueblo su sistema financiero. El Señor entonces señala a su iglesia como nación santa. Solo leímos ahora en 1 de Pedro 2:9. Pueblo adquirido. ¿Qué quiere decir adquirido? En otra versión dice comprado. ¿Y cuál fue el precio que Dios pagó por nosotros? ¿Cuál? Precio de sangre. Digámoslo todos. Precio de sangre. O sea que aquí ya hablamos de precio. Hablamos de una situación de compensación, de un trueque, de un intercambio. Amén. Dios a nosotros nos compró con precio de sangre. Estábamos vendidos al pecado con un destino final que era la condenación. Entonces, por este motivo nos dejó el plan financiero previamente establecido. Y cuando se habla de plan financiero, hablamos en términos de ahora, ¿no? No hablamos en términos de los tiempos de Cristo. Se habla del plan financiero porque son las finanzas, la economía, la parte económica, material. Y como les decía, como esta era la parte final con la que íbamos a terminar esta serie de enseñanzas, estamos yendo al punto, digamos, neurálgico, para que después que veamos esto, entonces entendamos el por qué. Amén. El por qué, las razones por las cuales Dios estableció esta economía de la iglesia. Entonces, entendemos que Dios a nosotros nos estableció como nación santa y pueblo comprado por Él. Dice en Proverbios capítulo 3, verso 9: honra a Jehová con tus bienes. Amén. Digamos todos: honra a Jehová con tus bienes. ¿Cómo se puede honrar a Dios con los bienes? Dice: y con las primicias de todos tus frutos. Y hay una promesa o dos promesas aquí: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Habla en términos de ese entonces, de los tiempos del Antiguo Testamento, donde las familias en sus casas, en sus campos, tenían graneros y tenían también un lagar, que era el lugar donde preparaban el vino, donde pisaban las uvas y le extraían el zumo de la uva y lo convertían en vino. Para ellos el vino era la cosecha más especial. El trigo, cuando llenaba ese granero, entonces significaba ello las posesiones que Dios les daba a ellos. Ahora nosotros no vemos graneros en nuestra casa. Ahora se llaman cuentas bancarias. ¿Sí o no? Ahora es una cuenta bancaria, o por lo menos es un sueldo que recibimos en efectivo, o quizás es un día a día donde usted se gana por la venta del menudeo de cosas pequeñas. En fin, de muchas maneras, ese es el granero que Dios nos ha permitido tener, donde Dios nos provee el recurso para el alimento y para el sustento nuestro. Diga gloria al Señor Jesucristo. Entonces dice aquí: tus lagares rebosarán de mosto, tu granero será abundante, es decir, tu billetera estará gruesa, llena. ¿Cuántos quieren ver la billetera llena? Bueno, eso es lo que dice ahí la Biblia. Yo no estoy inventándome aquí nada. Permítame traducirle un poco lo que dice allá en el Antiguo Testamento a lo que hoy quiere decir. Y no nos puede dar a nosotros pena pensar en esto, hermanos, porque todos los días nosotros administramos recursos económicos, ¿o no? Hoy seguramente usted fue más de una vez a la tienda, allá al depósito, a la carnicería, a algún lugar, y adquirió algunos productos, pero necesitó un recurso económico. ¿Y usted de dónde sacó ese recurso? Hay un proveedor que nos dio todo. Diga gloria al Señor Jesús. Ahí entonces está una figura donde vemos los rubros o los términos bíblicos. La Biblia nos autoriza a hablar de esto. Y no debe, repito, no debe avergonzarnos. Esto es como hablar de cualquier otro tema de la Biblia. A nosotros nos encantan que nos hablen quizás de la unicidad,
que nos hablen de recibir el Espíritu Santo, quizás de la venida del Señor. Bueno, esta es una temática que concierne a nosotros los cristianos, a nadie más. Si usted le va a hablar a alguien allá afuera, al doctor, a la doctora, al médico, al ingeniero de los diezmos, se le van a reír. Y no solamente eso, lo van a menospreciar y lo van a maltratar, porque le van a decir que usted se volvió loco, porque usted le está regalando la plata a no sé quién, y usted va a recibir seguramente algún improperio por allí, pero nosotros sabemos que esto está en la palabra de Dios. Diga gloria al Señor Jesús. Nos habla entonces la Biblia de diezmos, digamos todos diezmos. Esa palabra no es ajena a nuestro vocabulario. Es como cuando nosotros llegamos al Evangelio y encontramos muchas palabras nuevas. Cuando antes de convertirse alguien decía aleluya, no, cualquier cosa era una palabra vulgar que salía por la boca, ¿sí o no? Ahora cualquier cosa, hay poder, aleluya, alabanza, ¿cierto? Uno tiene otro lenguaje, otro vocabulario. Entonces cualquier día de esto, en vez de decir aleluya, diga diezmos u ofrenda. Bueno, por exagerar estoy diciendo, son palabras bíblicas que nos debemos acostumbrar a hablar de ellas. Y yo le digo y le repito, hermano, no se avergüence, como dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y esto hace parte del Evangelio. Amén. Esto no hace parte allá de la enseñanza, que digo yo, de los doctores allá en la universidad, ni de los ingenieros, no. Esto hace parte de aquí, de los estudiantes de la Biblia. Las ofrendas, los votos, las primicias y la obra social que la Biblia la llama la limosna, que ya lo veremos en su momento a qué se refiere. ¿Cuántos están aquí? Dicen gloria a Dios. Eso. No le vaya a pasar a usted, hermano, como un hermano que me diga, hermano, preciso hoy usted se puso a hablar de diezmos y traje una visita. Dije, gloria a Dios, que vaya aprendiendo de una vez cómo es que es. ¿Sí o no? Y una vez, y con el permiso allá de los, no el perdón, sino el permiso de los que están en la transmisión. Pero qué bueno que ustedes, hermanos, compartieran estas enseñanzas, así como comparte las otras enseñanzas. Yo he visto hermanos que, ¿sabe qué es lo que más la gente comparte por redes sociales? Esos videos que hablan del Apocalipsis. La gente ni sabe qué va a pasar y tratan de simbolizar cosas del Apocalipsis, y eso es lo que más propagan, cuando eso a nosotros ni nos va a influenciar para nada, porque nosotros no estaremos aquí cuando pase todo eso. Pero estamos aquí y esto es lo que vivimos el día a día. Amén. Vamos a hablar entonces en primera instancia de los diezmos, digamos todos diezmos. ¿Sabes que yo tenía esta enseñanza para el domingo? Y dije, pero ¿por qué la voy a dejar para el domingo? De una vez, porque después vamos a ver el porqué de los diezmos. Aquí vemos algunas definiciones, pero hay unas razones, digamos, que se profundizan. Más allá de las escrituras, esto que usted va a ver aquí hoy tiene su origen en Dios mismo. Amén. Y Él lo expresa en su palabra. O sea, el origen de los diezmos no es la iglesia, no son los pastores, no son los hombres. La esencia de los diezmos, ofrendas y todo esto es Dios mismo. Amén. Eso lo veremos después para que vayamos entendiendo desde ahora lo que nos viene. Definición de la palabra diezmo. La palabra diezmo nace de la palabra hebrea maaser. Digamos todos maaser. También de la palabra hebrea masra. ¿Cómo es? Que traduce diezmo. Dicho en español, diezmo significa una décima parte. ¿Qué significa la palabra diezmo? Cuando usted le digan qué es maaser, ¿usted qué va a decir? Décima parte. Eso es el diezmo. Como la Biblia fue escrito también en griego, entonces la palabra diezmo en griego designa esta décima parte, y el griego es apodecato. Digamos todos apodecato.
Y tanto en el hebreo como en el griego, estos términos significan el pago o dádiva de una décima parte o porción. Amén. Entonces, esto es una porción que equivale a como cuando usted tiene, a ver, las hermanas que están aquí a veces en las fiestas de cumpleaños tienen allá la torta, ¿verdad? La torta de cumpleaños. Y hay 10 invitados. ¿Usted necesita partir la torta en cuántas partes? En 10. Entonces usted parte 1. Le quedan los 10 pedacitos allí. Y dentro de esos invitados, el primero al que usted debe servirle es a Dios. El primer pedacito. Amén. El principal invitado de nuestra fiesta es nuestro Dios. A Él es el que le damos esa primera porción. Diga gloria al Señor Jesús. Una décima parte, un pedacito de esos 10, es lo que se llama en la Biblia el diezmo. También la palabra diezmo significa la décima parte de alguna cosa. 10% de todo lo que nos viene a la mano debe ser entregado por Dios, al Señor, porque el diezmo es santo, o sea, separado exclusivamente para Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, esto tiene solo conexión directa es con Dios. Es conexión directa con Dios. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. La palabra consagrado significa dedicado, entregado de manera exclusiva para Dios. El diezmo, el pueblo de Israel tenía que reservar para el culto y el mantenimiento de sacerdotes y levitas la décima parte de ciertos frutos y animales. El diezmo es una ley espiritual. Escuche muy bien, no es una ley material, es una ley espiritual, porque la esencia de la ley del diezmo viene de Dios, y Dios es espíritu. Por lo tanto, esta es una ley espiritual que no tiene limitaciones por el tiempo. Aunque pase el tiempo, aunque se hable en el Antiguo Testamento, también traspasa hasta el Nuevo Testamento y hasta los tiempos de hoy. Aunque se estableció en el Antiguo Testamento, esta ley hoy continúa tan efectiva como siempre. Diga amén. Gloria a Dios. El diezmo es la puerta del creyente hacia el pacto de bendición. Repito, es la puerta del creyente hacia el pacto. Cuando se habla de pacto, es que hay allí un compromiso firmado por alguien que se compromete. Amén. ¿Y quién es el que se compromete? Es Dios quien da la bendición. Es el pacto en el que Dios se compromete a bendecirnos. Diga gloria a Dios. ¿No le parece eso bueno, mi hermano? Vea, hermanos, tenemos que acostumbrarnos nosotros a que la bendición no solamente es espiritual. Yo entiendo que a veces sí, nosotros valoramos lo espiritual de una manera extraordinaria. Y para nosotros, y sobre todo nosotros los pentecostales, hablar del Espíritu Santo es hablar de la máxima bendición. Pero es que el plan de Dios es integral, es completo, no se queda en una sola parte. Porque nosotros no solamente somos espirituales, también tenemos vida familiar, también tenemos vida económica, vida social, ¿verdad? También tenemos otros aspectos que debemos administrar de nuestra vida. Pero claro, por encima de todo ello, lo más importante para nosotros es lo espiritual y lo que más debemos cuidar, ¿verdad? Pero no significa que lo demás no valga. Amén. Ahora imaginémonos que Dios no haya implementado para nosotros ese plan estratégico económico. ¿Qué tal que Dios se haya olvidado? Y entonces le dice allá al hermano John Wilmar, conviértete aquí al evangelio, pero vas a ser el más pobre del mundo porque no hay nada para ti. No, Dios no nos dejó allí a la deriva para que cayéramos en ruina económica. Dios también nos proveyó para nosotros una provisión económica. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Yo no sé si a usted le alegra esto, mi hermano. Debiera alegrarnos mucho. Nos gusta que escuchemos que el Señor es nuestro sanador,
Pero también debemos entender que también Dios nos provee los recursos materiales. Bendito sea el nombre del Señor por esto. Bueno, entonces, el diezmo dice aquí que es la ley espiritual tan efectiva como lo son las leyes naturales. Mire, así como la gravedad, esa ley de la gravedad, permite que los objetos caigan al suelo, si son dejados así al vacío, así también el diezmo, que es una ley, le permite al creyente recibir medida buena, apretada, sacudida y rebosante, que es lo que dice en San Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Quién es el que se compromete a darnos esa medida? Amén, dígalo con tranquilidad, hermano, con confianza. ¿Quién es el que se está comprometiendo a darnos esa medida buena, apretada, remecida y rebosando? Pues es nuestro Dios, porque con la misma medida con que medís volverán a medir. Indispensablemente, dice en Deuteronomio 14, indispensablemente diezmarás. Es decir, que hay que hacerlo. Otra versión dice indefectiblemente, o sea, sin defecto, sin falta. Diligentemente, dice en otra versión, diezmarás todo el producto de tu simiente, que rindiera el campo cada un año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para hacer habitar allí su nombre. Yo no sé si usted está escuchando lo que estoy leyendo, hermano. A ver, el que está dormido diga gloria a Dios. Hay varios entretenidos, hermano. No, en serio. Vea, yo tengo una experiencia aquí con esto, le voy a decir, hermanos. Hay algunos temas en la iglesia. Me decía por allá una... Yo recuerdo ahora, perdónenme que recuerde cositas. Había una hermana por allá en Ocaña. Yo estaba niño, yo recuerdo que yo estaba quizás con 8 o 9 añitos. Y una hermana, ella lo predicaba y lo decía con esa convicción. Y decía, hermanos, no se deje echar ese abanico en los ojos. Ahora espante al diablo, hermano. Y es que de verdad hay temas que pareciera ser que nos adormecen. ¿Sabe por qué, hermano? Porque adentro muchas veces de nosotros hay resistencia, hay como esa inconformidad, como que ese rechazo a veces a escuchar y a entender algunas cosas. Créame, hermano, que yo me he esforzado por traer aquí algo nuevo y algo bueno para que lo asimilemos. Amén. Pero claro, se necesita de su atención. Necesita que espante usted ese abanico, lo quite ahí, porque la hermana decía, es que el diablo con un abanico le echa a uno aire así en los ojos. Y yo me acuerdo, hermano, que cuando me daba sueño, yo hacía así, literal, espantando el espíritu malo que me hacía dar sueño en los cultos. Pero a veces nos pasa eso, hermanos. Amén. Bueno, si acaso ve a alguien por ahí como que está pestañeando, con cariño, dígale, hermanito, despiértate. Amén, gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Bueno, dice, indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente. Bueno, podríamos entrar en detalles aquí, pero la verdad es difícil por la temática tan amplia. Pero aquí nos dice que se debe diezmar de todo. De todo. Yo recuerdo un hermano por allá en un campo, y él me decía, hermano, mire, yo un día escuché una enseñanza sobre el diezmo y yo le prometí a Dios, hacia el altar, le dije, Señor, te prometo que te voy a diezmar, porque ahí dice de todo, hermano. Y le cuento que inmediatamente el Señor me puso a prueba, inmediatamente. Porque al otro día, un hermano se acercó a mi negocio y me dijo, hermano, venga, le regalo esta camisa. Y yo dije, y yo le di al Señor una promesa,
que de todo lo que me diera. Ahora, ¿cómo le diezmo de la camisa? ¿Ah? Báileme ese trompo para esa uña, hermano. ¿Cómo diezma usted una camisa que le regalen? Ah, la parte en 10 y entrega la décima. El hermano dijo, uy, hermano, cosa tremenda esto de la Biblia cuando uno se pone a mirarla bien. Y no solamente eso, dice, hermano, como nunca esos días comenzaron a llegarme cosas. Vea que le regalo, vea que lo que le debía. Gente que nunca ya daba por perdida y comenzaban a pagarme esas deudas. Y yo apunte, hermano, apunte, y todo lo apuntaba, hermano. Llegó el día de pagar el diezmo, de liquidar las ganancias del mes del negocio. Hizo las cuentas, hermano, y dijo, a ver, esto también, y de lo que ganó del negocio, pagó el diezmo de la camisa, el diezmo de todas las cosas que le regalaron materiales. Y él dijo, hermano, créame que fue el mes más bendecido que Dios me dio. Porque yo le hice una promesa y se la hice francamente a Dios, pero me enfrenté con una situación única. Y creo yo, mis hermanos, que por ahí es que va la línea de esta enseñanza del diezmo. Porque a veces nosotros nos olvidamos de muchas cosas que recibimos y no diezmamos de ellas. Pero aquí dice la Biblia, de todo. Digamos todo, de todo. Esa es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Hay que aplicar inteligencia para hacerlo, ¿verdad? En el nombre del Señor. Bueno, entonces dice aquí, comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas. Mira que hay una razón por la cual nosotros diezmamos, y es para aprender a temer ¿a quién? ¿Al pastor? ¿A que me suspendan porque no diezmo? No, aprender a temer al que todo lo sabe. El pastor ni se da cuenta si usted diezma o no, pero hay uno que sí se da cuenta. A eso, dale una alabanza, un aplauso fuerte al Señor. Amén, amén, aleluya. Miremos los diezmos en las Sagradas Escrituras. Cosas importantes aquí. Dios pidió de la tribu de Leví que esa tribu fuera sustentada, escuche bien, con el 10%. ¿Cuántas tribus eran en Israel? A ver, que me diga, 10, 12, 8, 20. ¿Cuántas? Bueno, 12 tribus. Había una de esas 12 tribus que era la tribu de Leví. Miren las condiciones que Dios le puso. Dios pidió que a esa tribu de Leví se le sustentara con el 10%. O sea, las otras 11 tribus sacaban el 10% de sus cosechas, el 10% de sus ganados, el 10% de todo lo que Dios les daba. ¿Y se lo daban a quiénes? A los levitas. Para que los sacerdotes levitas se dedicaran, ¿cómo? De tiempo completo al servicio de Dios en el tabernáculo. Y esto debían hacerlo desde los 25 hasta los 50 años, que era cuando debían retirarse. O sea que ya casi me pensiono. Bueno, ya me pasé, fue. Me deben 4 años de pensión. Números 8:24 dice: los levitas de 25 años para arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Esa era la ley levítica. Es decir, todo un pueblo dedicado a servirle a Dios, y entre ellos habían unos sacerdotes que eran los que se dedicaban al ministerio en el tabernáculo. De tal manera, mis hermanos, que esta tribu era la que recibía de los demás el sustento, todo. Ellos no tenían que ir a cultivar, ellos no tenían que ir a hacer sus actividades diarias como cualquier otro judío, sino que sencillamente Dios les proveía, pero se tenían que dedicar de tiempo completo al servicio a Dios. ¿Cuál es el propósito del diezmo? Hay una pregunta: ¿cuál es el propósito del diezmo?
Cuando damos el diezmo a Dios de nuestros ingresos, este acto le permite a Dios actuar en nuestro favor y bendecirnos. Escuche bien, este acto le permite a Dios actuar en nuestro favor y bendecirnos. La Biblia contiene numerosos recuentos de hombres dando su diezmo a Jehová. Dios es el creador de todo lo que hay, Él lo posee todo, nosotros somos simplemente administradores de sus bienes. Bueno, aquí hay algo que reflexionar muy lindo, hermano. Dice aquí que cuando damos el diezmo a Dios de nuestros ingresos, este acto nos permite o le permite a Dios actuar a nuestro favor. Yo les devuelvo la pregunta o el párrafo escrito de otra manera. ¿Qué pasa si nosotros no le damos el diezmo a Dios? ¿Dios podrá actuar a nuestro favor para bendecirnos? ¿Usted qué piensa? Hay que reflexionar en ello. Porque claro, cuando uno mira el mensaje de la palabra de Dios en la forma como está escrito en forma positiva. O mejor, en forma propositiva, nos propone algo para que esto que nosotros hagamos tenga una consecuencia positiva para nosotros. Pero si la Biblia nos propone algo y nosotros no lo hacemos, ¿podremos esperar consecuencias positivas? Obvio que no. Yo pensaría, mis hermanos, y esta es mi forma de pensarlo, que cuando uno no diezma, no es que le caiga a uno una maldición en sí, como si Dios me maldijera. En realidad, ¿cuál es la maldición que me cae a mí? Y eso no es solamente para los israelitas. Es como que, a ver, algo me pasó hoy y voy a contarlo. Mi hija sale del colegio, no se esté tranquilo. Y pues hay que ir a recogerla, hay que ir a traerla, pues. Y entonces yo estaba aquí bien concentrado en el tema cuando me dice mi esposa: amor, hay que ir por la niña. Y yo, ay, joder, y yo aquí. Entonces le dije: dígale que coja un taxi y se venga, no tengo tiempo. ¿Usted qué cree que hizo la mamá? ¿Ah? Ella dijo: no, yo me alisto y voy. Entonces yo pensé, ella entre ir y venir se demora 2 horas o 1 hora y media. No, yo voy. Yo voy en la moto, en 10 minutos voy y vuelvo. No porque corra tanto, así que el transporte es más veloz. Pero ella, la pudiéramos haber dejado que se viniera sola. La pregunta es, ¿puede venirse sola, sí o no? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia en que ella venga sola o que yo vaya por ella? ¿Corre peligro? ¿Qué más? ¿Ah? Es inseguro. Bueno, exactamente es cuando uno no paga el diezmo. Dios te deja solo, ¿sí? Ah, bueno, vente. Pero hay mucho riesgo. O sea, ese es el sentido de la maldición. No cuentas con Dios. Estás tú solito. Tu economía tú la manejas solito. Ah, bueno, Dios no te obliga, pero tampoco te va a bendecir. Tampoco te va a acompañar. ¿Cierto? ¿Cuántos han entendido eso? Ahora la pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Quieres la compañía de Dios o quieres ir solito? ¿Ah? Porque puede ser que siempre te vaya bien cuando vienes solito, pero puede ser que con una sola vez que te vaya mal, pierdas todo. ¿Sí o no? Pierdas todo. Y claro, yo pensé, uy no, pero a mi niña hasta me la secuestran y me la quitan. No, yo voy por ella. ¿Cierto? Bueno, el Padre Celestial piensa eso de nosotros, pero a veces nos comportamos como si no fuéramos hijos y no le reconocemos a nuestro Padre lo que Él es.
Cuando nosotros diezmamos, estamos reconociendo que Él es nuestro Padre. Él es nuestro proveedor y ayudador. Denle una alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la Biblia tiene numerosos recuentos de hombres dando su diezmo a Jehová. Dios es el creador de todo lo que hay y lo posee todo. Nosotros somos simplemente administradores de sus bienes. Él desea que nosotros le demos un 10% de ese 100% que Él nos da, para que nuestro corazón nunca esté concentrado en todo lo que Él nos da, sino en Él. Amén. Que es el dador de todo lo que poseemos. ¿Cuántos creen que Él es el dador de todo? Y vea, para retomar el ejemplo, hermano, usted puede creerse suficiente y capaz. Y yo no necesito a Dios en mi negocio. Bueno, está bien. Pero luego no andes pidiendo que Dios te multiplique allí en el negocio. Amén. Vea, yo le voy a decir algo y con todo cariño se lo digo, hermano querido. Me perdona si no terminamos hoy, pero hay hermanos que van a empezar un negocio, o comprar una casa, o comprar un carro, y entonces llaman al pastor para que le bendiga el carro, para que le bendiga el negocio y la casa. Y casi que le toca a uno ir con el agua bendita para echárselo allá así. Porque es que es un concepto católico. ¿Sí sabía? A uno le da como pena decirle que no, pero uno entiende que hay personas que todavía no han evolucionado, no han crecido en el conocimiento de las cosas de Dios. Y yo lo he hecho por simplemente conciencia del otro, para que no vaya a pensar que es que no, el pastor no me atiende, pero es que, hermanos, mire, el que bendice es Dios. Repito, el que bendice es Dios. Amén. No hay ningún agua bendita. El bendito se llama Jesucristo. Con el solo hecho de que usted allí le dedique su negocio a Dios, le diga: Señor, como hizo Abraham, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esa es la mejor consagración que usted puede hacer de su negocio. Y ya, usted tiene la bendición de Dios. ¿Sabe por qué no aplica mucho lo que le estoy diciendo? Porque yo puedo ir a orar, es cierto, pero resulta que estoy alimentándole una fe religiosa. Usted se basa es en que, este hogar está bendito. Y las cosas no son benditas, hermanos. Estas paredes son simplemente cemento y ladrillo. Ellas no pueden ser benditas. El bendito se llama Jesucristo, y Él es el que nos bendice a nosotros. ¿Me entiende lo que le digo? El dinero en sí no es bendito, es una bendición, pero el bendito es uno quien lo recibe. ¿Me entendió cómo es? Porque a veces queremos honrar las cosas. ¡Uy, qué buena esta bendición! Y le damos como la adoración a la bendición y no al que nos bendijo. Nos alegramos es en la bendición, mas no en el que nos bendijo. La esencia de todo esto es saber reconocer al que nos bendice, al que nos da todas las cosas. No alegrarnos por las cosas, sino alegrarnos por el dador de las cosas. Denle un aplauso mejor al Señor en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Hay personas que dicen: hermano, pero es que el diezmo era solamente antes de la ley. Vamos a mirarlo a ver si es cierto. El diezmo antes de la ley. Allí vemos entonces a Abraham, que lo dibujan así como con un gorro antiguo de los judíos, una barba bien abundante y un atuendo especial. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Cuando Abraham regresó de la conquista, se negó a recibir la recompensa del rey de Sodoma,
porque la recibiría solamente del Señor. Su nieto Jacob hizo lo mismo y fue fiel al pacto que había hecho con el único que nunca lo engañaría ni defraudaría. Ambos confiaron en el voto que hicieron con Dios y no con los hombres. Eso está en Génesis 14, verso 17 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo. Vea, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Si notan la diferencia, hermano, aquí no se alegra tanto porque el enemigo fue derrotado, sino se alegra por bendecir al Dios Altísimo. Y le dio a Abraham los diezmos, ¿de qué? De todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Fíjese que aquí, digamos que las convicciones de Abraham eran correctas. Nosotros no somos bendecidos por la empresa donde trabajamos. Nosotros no somos bendecidos por los patrones. Pueden ser ellos los instrumentos, pero finalmente Dios es el que usa ese instrumento para bendecirnos a nosotros. Diga gloria al Señor Jesús. Está el ejemplo también de Jacob. En Génesis 28:20 dice: hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces aquí hay también un compromiso para honrar a Dios, quien será el que lo va a ayudar y lo va a bendecir y lo va a prosperar en todo de ahí en adelante. Fíjense, hermano, que el compromiso del voto no es cuando nos llega la bendición económica. Escúcheme bien otra vez, repito. El compromiso de dar el diezmo no es cuando nos llega el sueldo. Es cuando empieza el mes y comienzas a ganarte el sueldo de ese mes. Antes de partir a un proyecto, tanto Abraham como su nieto Jacob, ellos dijeron: Señor, si tú vas conmigo, ten seguro que lo tuyo es tuyo y el diezmo te lo doy. O sea que antes de empezar cualquier proyecto, Dios mira si verdaderamente tenemos el deseo de darle a Él lo que es de Él. O si no, estamos más bien como descuidados en esto, Él también lo sabe. Jacob dice, sigue diciendo aquí: y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Diga gloria a Dios, aleluya. Diga gloria al Señor. Y ya hemos visto como aquí varios personajes del Antiguo Testamento, allí se establecía antes de la ley lo que era el diezmo. Pero ahora viene la aparición de la ley de Moisés. ¿Me van entendiendo cómo es, hermano? O sea, el diezmo no existió con la ley, el diezmo existió antes de la ley. Porque Abraham es antes de Moisés, Isaac y Jacob son antes de Moisés, y la ley fue con Moisés. Pero Abraham diezmó, Jacob diezmó, y todos los israelitas diezmaron, ¿verdad? Pero es con Moisés que viene la ley. Y en la ley se establece el diezmo por ley, pero ya existía. El diezmo ya existía. No nace por la ley, sino nace porque ya existía esa ley. Mire como dice el número 18:21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio
¿Qué significa la palabra ministerio? Servicio a Dios, ¿cierto? El ministro es el servidor del Señor. O sea, hay para los levitas, dice aquí, para los hijos de Leví, una heredad que se llama el diezmo. La heredad es lo que se le da, ¿verdad?, a los descendientes. Se muere el papá, entonces le queda la herencia. La heredad de los levitas, de la tribu de Leví, de los que sirven en el ministerio a Dios, era el diezmo. Ellos servían en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y en el verso 24 dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y en número 18, el verso 26 dice: así hablarás a los levitas y les dirás, escucha bien, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová, ¿el qué? Dígalo fuerte, el diezmo. ¿Cómo es eso que el diezmo de los diezmos? Alguien que me lo explique. ¿Qué significa el diezmo del diezmo? A ver, hermano Jorge. Muy bien, hermano Jorge, un aplauso para hermano Jorge. Eso. Vea, los levitas recibían el diezmo, ¿verdad? ¿Quiénes daban ese diezmo? ¿Quiénes daban el diezmo? ¿Quiénes lo daban a los levitas? Las otras 11 tribus. Entonces los levitas tomaban ese diezmo, ¿y qué hacían ellos? De ese diezmo diezmaban también. Por eso se llama el diezmo. El diezmo. Que es lo mismo, como el hermano Jorge explica, que es lo mismo que hacemos los pastores. Amén. Nosotros recibimos el diezmo y de ese diezmo sacamos el diezmo del diezmo. Amén. Entonces, esa sola figura del diezmo corrobora que el diezmo es propiedad o es herencia de los servidores en el ministerio. Porque algunos dicen, no, es que el diezmo se le puede dar a la viuda, el diezmo hay que dárselo al pobre. No, el diezmo de los servidores. Amén. Diga gloria al Señor Jesús. El verso 28 dice: así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Amén. En este caso él era el sumo sacerdote. Ya vamos entonces a pasar al diezmo en la poscautividad. ¿Eso qué significa la palabra tan extraña? La poscautividad, es decir, después de la cautividad. Cuando los israelitas pecaron, fueron llevados cautivos. Y después de que ellos regresaron de la cautividad, se instalaron otra vez allá en la tierra que Dios les había dado, pero ahora ellos establecen el culto nuevamente, y nuevamente ahora vienen las leyes del diezmo. Dice entonces Nehemías 10:37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite. ¿Para quiénes? Para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y más adelante en el verso 38 dice: y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Esta partecita, hermanos, ¿por qué la ponemos aquí? Lo que pasa es que hay muchos que dicen que el diezmo se extinguió cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Allí ya no hubo más culto a Dios, allí después ya no hubo más diezmos. Pero no es así, porque ellos regresaron de la cautividad, y cuando se establecieron otra vez en la tierra prometida, ellos restablecieron el culto a Dios y otra vez la ley del diezmo. En Malaquías 3:9
texto muy conocido por nosotros, dice así: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto muy conocido, que tiene grandes promesas, pero a la vez tiene grandes maldiciones. Hemos entendido en parte lo que concierne para nosotros hoy día, lo que son esas maldiciones, ¿verdad? Para el pueblo de Israel la maldición era literal. Literal quiere decir que ellos ya no tendrían la protección de Dios, que los invasores vendrían sobre ellos y vendrían otra vez en cautiverio, y que ellos llegarían a ser tan pobres como antes lo fueron. Entonces, en ese sentido, para ellos se cumple así, pero para nosotros es obviamente el que Dios nos deja a la deriva y no somos receptores de las bendiciones del Señor. Ahora ya hablando de los tiempos de Cristo, amén. Estamos en la semana de la mayordomía. No miren tanto el reloj, hermano, ya casi termino, pero permítame terminar este tema porque es fundamental. Los fariseos llevaron esta práctica del diezmo religioso hasta la mayor exageración, dando la 10ª parte de las cosas más diminutas y de insignificante valor, tales como la menta, el eneldo y el comino, pero olvidando lo principal, que eran la humildad, la justicia, la misericordia, la fe y el amor, lo cual había que hacer. Es decir, ¿se acuerdan de la experiencia que les dije? Ellos diezmaban hasta de las cosas más pequeñitas, pero no solamente era por ellos diezmar, sino porque exigían el diezmo de los demás. Hacían que todos cumplieran exageradamente y literalmente el diezmo, pero descuidaron las cosas espirituales, lo que yo les decía ahora. Para nosotros lo más importante es lo espiritual, pero no hay que dejar de hacer también lo material. Mateo 23, más o menos en estos términos que acabo de decir, es lo que explica Cristo. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho, sin descuidar aquellas. Es decir, ambas cosas hay que hacer, poniendo de precedente y en primer lugar las cosas que tienen que ver con el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas, que también son importantes, vendrán por añadidura. Amén, hermanos. O sea, que el Señor no nos exime de esas añadiduras, que son una tremenda bendición. ¿Qué tal que el Señor nos hubiera dejado sin esa bendición? Solamente bendiciones espirituales. Y gloria a Dios, porque eso fuera también bastante valioso, pero también nos ha dado promesas materiales. Bendito sea el nombre del Señor. El evangelista Lucas lo dice así: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda. Bueno, no sé cuál es la ruda, usted sí la conoce. Y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Esta frasecita que está también ahorita en San Mateo, que la vimos, hermanos, esta frase es fundamental. Porque algunos dicen: no, hermano, pero es que eso está en el Antiguo Testamento. Pero es que Cristo le estaba dando el aval, y en 2 ocasiones lo dijo. Y cuando la Biblia dice algo en 2 ocasiones, se convierte en ley. Amén. En algo establecido firmemente. El Señor lo dijo, que era necesario tanto cumplir con, ¿cierto?, el diezmo, o mejor, la justicia, pero también había que, lo otro también, el diezmo y las ofrendas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros debemos cumplir con lo espiritual. Mire, usted y yo le damos ofrenda a Dios aquí en alabanza, ¿sí o no?
Y tan bonito que se escucha la congregación así cuando canta sin instrumentos. Yo no sé, pero a mí me gusta más así. Porque es la oración, es la adoración pura. Amén. A veces cuando hay instrumentos nadie adora, nadie canta. ¿Sí me está entendiendo? Mucho ruido y poca adoración. ¿O no es así? Y a veces nos encanta. ¡Ay, qué adoración tan bonita! No, qué cántico allá, qué instrumentación tan bonita. Pero la adoración, ¿quién sabe? Habrá que preguntarle a Dios cómo le gustó eso. Amén. Porque a Dios no le impacta el sonido de la trompeta y del piano. A Dios le impacta el sonido del alma. Ese es el que quiere oír de nosotros. Pero claro, no solamente la alabanza espiritual, sino la adoración también con los bienes. Y no ha notado usted, hermano, me perdona y me disculpa que le diga esto aquí en la frente, face to face. Cara a cara se lo digo. Hermanos se ríen porque digo en inglés. Pero es que, hermanos, ¿verdad? Nos encanta que nos vean adorando al Señor y nos sentimos orgullosos. Pero a la hora de la ofrenda, ay, no, hágale rápido, hermano, rápido. ¡Qué pena! Hermano, esto es parte de la adoración a Dios. ¿Cuál qué pena ni qué nada? Pena que le dé allá al mundano que gasta la plata para en vicios. Eso sí da vergüenza. Pero darle a Dios la ofrenda y el diezmo es una honra. Amén. Eso es ser buenos administradores para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El fariseo puesto en pie, dice en San Lucas 18, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y aquí está el fariseo, ¿verdad? Que le parecía que diezmar era simplemente una ley. Pero hermanos, más allá de la ley, Dios mira el corazón, que eso es una de las cosas interesantes cuando nosotros damos a Dios el diezmo. Él está mirando cómo lo hacemos. Diga gloria al Señor Jesucristo. Y viene esta partecita, hermanos, porque creo que es la más importante. Y ustedes regálenme estos minuticos antes de las 9. Porque aquí está el corazón del diezmo hoy. Hoy. ¿Cuántos quieren saberlo? ¿Cómo entendemos el diezmo hoy? Está en el Nuevo Testamento y está bien explicadito. Y lo vamos a mirar. Dice, aleluya. Eso está en 1 Corintios. Dice así: ¿acaso? Póngamelo ahí. Eso. ¿Acaso no tenemos derecho? Aquí está hablando ¿quién? ¿Quién es el que habla estas palabras? El apóstol Pablo, ¿verdad? El predicador número 1 ahí en el Nuevo Testamento. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente? Pregunto yo como pastor hoy. Yo no tengo derecho a tener esposa, ahí la tengo. Yo no tengo derecho a comer. Ah, no, es que usted es pastor, hermano, usted no. No, yo también tengo derecho a comer, hermano. Todos los pastores tenemos derecho a comer, ¿o no? Dígamelo, si no es así. Eso es lo que está diciendo ahí. Así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Sabe? Porque es que a ellos le decían: oiga, vaya, trabaje. Así me dicen a veces: vaya, trabaje. Pero es que el trabajo mío es ser pastor. Amén. Y Dios me paga por ese trabajo. A todos los pastores nos pagan. ¿Con qué nos paga? ¿Con qué? Con el diezmo. Dígalo con toda confianza. Porque es para el ministerio, para el ministro del Señor. Diga gloria a Dios. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Qué tal que yo aquí, hermano, trabajando para servirle a la iglesia del Señor y no tener que ir a la empresa allá porque de noche, porque no, de esto mismo el Señor nos provee, ¿verdad? Porque yo pudiera de pronto, sí, yo me consigo otro trabajo y seguramente o pongo un emprendimiento, qué sé yo, y me pongo a trabajar esto, pero hermano, olvídese que tienen predicador aquí.
Y nadie que los atiende, y nadie que los aconseje, ni los visite, ni nada de esto. ¿Prefieren así? Es que esa no es la manera. Por eso ahí está explicando el apóstol Pablo. El que planta una viña, ¿verdad? O el que tiene un rebaño no tiene derecho de sacar de allí mismo. ¿Acaso digo esto según juicio humano? O sea, eso no me lo estoy inventando yo. ¿No dice también esto la ley? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. El que manda al pastor a trabajar en otra cosa está diciendo: hermano, usted no tiene derecho a comer eso. Está poniéndole bozal al buey que está trillando. Diga gloria al Señor Jesús. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por los pastores de este tiempo, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Dice allí: si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho. Miren lo que le pasaba a Pablo en ese entonces. A pesar de que él tenía el derecho, los hermanos no se lo daban, y él pues tampoco los obligaba. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Créame, hermano, mire, estas palabras del apóstol Pablo nosotros las predicamos así. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Sencillamente, hermano, la ley dice que hay que diezmar, porque el buey no le puedes poner bozal mientras trilla. No, pero si ustedes lo quieren hacer y no quieren diezmar, yo tampoco los voy a obligar, yo le dejo eso al Señor. Amén. Pero ¿qué está pasando? Yo le estoy poniendo la queja a Dios. Hermano, ¿y usted sabe cuando un pastor pone quejas ante Dios qué pasa? Dios se pone a mirar a ver por qué se está quejando el pastor. Entonces es importante que le pongamos atención a esto. Nosotros ni nos damos cuenta realmente, de verdad, quién lo hace y quién no lo hace, pero hay uno que sí lo está viendo. Amén. Y sabe una cosa, hermano, yo le decía en estos días a algunos hermanos que decían: hermano, pero hoy esta vez entró poquito diezmo, y a mí realmente me dio tristeza, y puse la cara tal vez de tristeza, y me dice uno: hermano, ¿está triste porque entró poquito? Y le dije: no, estoy triste porque hay hermanos pasando necesidad, y a mí me duele eso. Finalmente a mí Dios me provee, pero hermano querido, cuando hay poquito diezmo significa que alguien tiene las ventanas cerradas, y las ventanas no se cierran solas. Las ventanas las cierra cada uno. La Biblia dice, y lo leímos: si nosotros traemos los diezmos al Señor, Él abre las ventanas de los cielos. Pero si no las traemos, ¿qué pasa con las ventanas? Esas ventanas quedan cerraditas. ¿Y cuántos queremos tener las ventanas abiertas? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Traer lo que es de Dios. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta parte. De pronto los que quieran saber cómo se reparte el diezmo en la iglesia, acérquense ahora y les muestro. Aquí tengo la diapositiva para que entiendan cómo se administra. Aquí todo es transparente, hermanos. Pero gracias a Dios, porque hoy hemos entendido algo especial, y es que el diezmo es una bendición para la iglesia. Estén en pie, tengan la bondad, mis amados hermanos.